Hola, soy Paulina, una asistente virtual con inteligencia artificial y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. La planificación de la jubilación es crucial en el mundo actual por varias razones: mantener tu estilo de vida, evitar la carga financiera, protección contra la inflación, diversas fuentes de ingresos, eficiencia fiscal, satisfacción personal y financiera, entre muchos otros. Es importante tener en cuenta que la planificación de la jubilación es un proceso complejo y personal. Bitcoin podría ser parte de un plan de cartera de jubilación por varias razones. En este episodio hablaremos sobre los beneficios de incluir Bitcoin en tu plan de jubilación y las ventajas frente a otras inversiones tradicionales. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de las monedas digitales. Empezamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio número 110 y han pasado exactamente 15 años, 4 meses y 9 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Así que el precio de Bitcoin actualmente se mantiene entre los $60,000, $61,000 y han pasado exactamente 2 semanas desde el último halving, desde el cuarto halving de Bitcoin. Así que vemos que el precio más o menos se ha mantenido estable. Así que les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Y antes de empezar quiero dar paso con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwage es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fiat y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwage también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás 3 meses gratis del servicio premium y $5 gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwage.com. Bien, para este episodio tengo un artículo de Bitcoin Magazine, a la que les invito a leer. Les voy a dejar los links aquí en los recursos del podcast. Casi todos los artículos están en inglés, pero para este episodio les he traducido un artículo interesante de la semana anterior que se llama 6 razones para tener Bitcoin en la jubilación. Dice: razones para considerar poseer Bitcoin en una cartera de jubilación, desde superar la inflación de la atención médica hasta generar el riesgo de bonos a largo plazo. Así que es un artículo interesante publicado originalmente en onchain.com. Así que todos los datos están aquí, les voy a dejar en los recursos del podcast. Así que, ¿qué dice este artículo? Dice: para los recién llegados, especialmente aquellos alrededor de la edad de jubilación, la idea de invertir o poseer Bitcoin puede evocar reacciones desde el escepticismo hasta la incredulidad. Sin embargo, si miras más allá de las narrativas populares, es posible que descubras que hay más en la historia de lo que sugieren las primeras impresiones. Aquí hay 6 razones para considerar poseer al menos algo de Bitcoin durante la jubilación. Primero, dice: Bitcoin ayuda a ampliar su base de asignación de activos. Tradicionalmente, los inversores utilizan una estrategia llamada asignación de activos para distribuir y proteger los fondos de los riesgos de inversión a largo plazo. Una estrategia sólida de asignación de activos es el antídoto para poner todos sus huevos en una sola canasta. Hay varios tipos de clases o categorías de activos sobre las que se puede distribuir el riesgo. Por ejemplo, los asesores buscan establecer una combinación dinámica entre instrumentos de deuda, es decir, bonos, acciones, bienes raíces, efectivo y materias primas. Entre más categorías se emplee para distribuir sus activos y menos correlacionadas estén estas categorías, mejores serán sus posibilidades de equilibrar el riesgo, al menos teóricamente. Recientemente, debido a las consecuencias no deseadas causadas por la expansión agresiva de la deuda social y la oferta monetaria, los activos que antes estaban menos correlacionados ahora tienden a comportarse más en especie entre sí. Cuando un sector es golpeado hoy en día, varios sectores a menudo sufren juntos.
Independientemente de estas condiciones actuales, la asignación de activos sigue siendo una estrategia bien concebida para moderar el riesgo. Mientras todavía está en su relativa infancia, el Bitcoin representa una clase de activos completamente nueva. Debido a esto, poseer al menos algo de Bitcoin, especialmente debido a sus distintas propiedades en comparación con otras monedas, ofrece la oportunidad de ampliar su base de activos y distribuir de manera más efectiva su riesgo general. Así que vemos que como primer punto dice Bitcoin ayuda a ampliar su base de asignación de activos, es decir, ampliar los activos en los que se está invirtiendo, no solo tener los huevos en una sola canasta, sino tener diversificada su inversión. Y hemos visto en el último lanzamiento de los ETFs a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, como muchos fondos de inversión, los cuales llevan el dinero de fondos de jubilación y todo eso a invertir parte de sus tenencias en Bitcoin. Y hemos visto un rally que Bitcoin estaba más o menos en diciembre del año anterior en $30,000 y ahora está sobre los $60,000. Así que vemos que grandes fondos de inversión que llevan a cargo fondos de jubilación también están invirtiendo en Bitcoin, y esta es una de las razones, uno de los puntos por los que de las recomendaciones de este artículo de diversificar su estrategia de inversión invirtiendo en Bitcoin para gente en la edad de jubilación. Como segundo punto dice, Bitcoin ofrece una cobertura contra la inflación y contra la decaptación de la divisa. Dice, como jubilado, protegerse de la inflación es crucial para preservar su poder adquisitivo a largo plazo. En la discusión anterior sobre la asignación de activos, hicimos referencia a la reciente y agresiva expansión de la oferta monetaria. Todos los que han vivido lo suficiente como para acercarse a la edad de jubilación saben que $1 ya no compra lo que solía comprar. Cuando el gobierno emite grandes cantidades de dinero, se degrada el valor de los dólares que ya están en circulación. Esto generalmente empuja los precios más altos a medida que los dólares recién creados comienzan a perseguir el suministro limitado existente de bienes y servicios. En resumen, cuando trate de entender el Bitcoin como dinero, comience con el oro, el dólar, la Reserva Federal, la flexibilización cuantitativa y por qué el suministro de Bitcoin es fijo. El dinero no es simplemente una alucinación colectiva o un sistema de creencias. Hay una razón de por sí del dinero. Bitcoin existe como una solución al problema monetario que es la QE global. Si crees que el deterioro de las monedas locales, como por ejemplo en Turquía, Argentina o Venezuela, nunca podría sucederle al dólar estadounidense o a una economía desarrollada, simplemente estamos en un punto diferente en la misma curva. A diferencia de las monedas fiduciarias, nadie puede aumentar la oferta y reducir arbitrariamente el valor de los Bitcoin. No hay autoridades centralizadas que rigen su política monetaria. A pesar de los argumentos en contra, el Bitcoin es similar al oro, pero no exactamente, porque los mineros de oro continúan inflando el suministro de oro cada año a una tasa de un 1 o un 2%. A medida que Bitcoin se introduce lentamente en la oferta circulante, es decir, se va minando los Bitcoins cada 4 años, es justamente lo que mencioné al iniciar este podcast del halving. Esto es algo interesante porque la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad cada 4 años en la blockchain de halving. Entonces, justamente esto es lo que habla aquí este artículo. Bueno, continuando con el artículo, dice, su tasa de inflación disminuye y eventualmente llegará a cero. Este hecho hace que el Bitcoin sea excepcionalmente escaso entre los activos monetarios globales. En última instancia, esta escasez, junto con las otras propiedades monetarias de Bitcoin, debería salvaguardar su poder adquisitivo. Como tal, poseer Bitcoin durante la jubilación te ofrece una cobertura contra la inflación. Entonces vemos un ejemplo súper bien explicado de por qué Bitcoin te ofrece una cobertura contra la inflación y contra la decaptación de la divisa, contra lo que inflan las monedas los gobiernos centrales. Como punto número 3 dice, Bitcoin ofrece una oportunidad para rendimientos asimétricos. La capacidad de Bitcoin para mitigar muchos de los desafíos que discutimos aquí se basa en su capacidad para lograr rendimientos asimétricos. Su oferta es fija, solo habrá 21 millones de Bitcoins y la demanda del activo está creciendo de manera constante. A medida que esta oferta limitada choca con una mayor adopción de almacenamiento de valor por parte de los individuos, instituciones y gobiernos, el Bitcoin tiene el potencial de empequeñecer los rendimientos de casi todas las clases de activos de la competencia. Aquí hago una pausa, esto es sumamente importante, porque si ustedes buscan en internet el rendimiento, por ejemplo, de los últimos 10 años, ya saben que Bitcoin tiene 15 años en el mercado, pero sin irnos tan atrás, solo poniendo de los últimos 10 años y lo comparamos con acciones de tecnológicas, con acciones de materias primas, Bitcoin tiene un rendimiento increíble en comparación con estos. Entonces es justamente lo que hace referencia a este artículo. Dice que Bitcoin tiene el potencial de
de empequeñecer o de reducir los rendimientos de casi todas las clases de activos de la competencia. Así que continuando con el artículo, vale la pena señalar que la gente generalmente mejora sus rendimientos con Bitcoin cuando lo mantiene a largo plazo. En la era moderna, las jubilaciones que duran décadas o más son cada vez más comunes. Durante tales periodos de tiempo, incluso una asignación limitada a Bitcoin ofrece una amplia oportunidad para beneficiarse de su potencial al alza. Solo necesitas tiempo para aguantar la volatilidad a corto plazo, que contrariamente en la creencia popular no es de evidencia de que sea un mal refugio de valor. El secuestro de una parte de los fondos únicamente para la apreciación durante la jubilación va a algo en contra de la sabiduría convencional. La planificación moderna de la jubilación generalmente optimiza la liquidación de los fondos de la cartera para proporcionar ingresos. Sin embargo, deja a un lado una pequeña cantidad de Bitcoin, manteniendo firmemente cerrado en los fondos destinados a los ingresos. Esto abre la puerta para beneficiarse de la monetización del suministro limitado de Bitcoin. Así que algo interesante de este tercer punto que dice Bitcoin ofrece una oportunidad para rendimientos asimétricos, justamente lo que habla aquí, de que si estás creando un fondo de ahorro para la jubilación y obviamente no va a ser de aquí para 6 meses o para una semana o para un mes, sino es justamente para años de este almacenamiento, entonces se ve que durante los periodos de tiempo, donde los periodos largos de tiempo de almacenamiento de Bitcoin es cuando se ve unos rendimientos sumamente asimétricos, como les dije, en comparación con otros activos. Y yo personalmente lo he vivido desde el año 2018 más o menos que llevo estudiando Bitcoin. Entonces del 2018 el siguiente halving fue 2020 y solamente en esos 2 años vimos cómo el precio subió, y del 2020 al 2024 solamente con haber vivido un halving, un periodo entre 2 halvings, del 2020 al 2024 vemos como Bitcoin fue desde el marzo 2020 más o menos, que estuvo como en $3,500, $4,000, que llegó hasta los $64,000 en 2021, y como aquí dice, tienes que aguantar la volatilidad que hay, pero vemos que a día de hoy, a mayo o a abril, llegó a los $74,000. Entonces es unos rendimientos completamente asimétricos comparados con otros activos, siempre y cuando lo guardes a largos periodos de tiempo, que en este caso estamos hablando de un halving, que un halving dura 4 años. Así que vamos con el punto número 4. Bitcoin ofrece protección contra el riesgo de los bonos a largo plazo. Esto es interesante, que también lo he visto en otros artículos y otros noticieros, como hablan de los bonos emitidos por los gobiernos a largo plazo. ¿Qué dice el artículo? Dice: convencionalmente, los bonos de alto grado, mantenidos directamente o como acciones de fondo, forman una parte significativa de la mayoría de las carteras de jubilación, debido a sus bajos niveles de riesgo y tendencia a la preservación del capital. Sin embargo, las cosas han cambiado últimamente. La expansión monetaria y los aumentos en la deuda social han forzado los rendimientos de los bonos o la cantidad de intereses pagados, es decir, los cupones, a nivel históricamente muy bajos. Los rendimientos de la mayoría de los bonos hoy en día caen muy por debajo de la tasa de inflación. Este rendimiento real negativo significa que poseer un bono puede costarle dinero, pero la dificultad no termina ahí. Debido a que los jubilados necesitan fondos de sus carteras para pagar las facturas, generalmente deben vender activos a las tasas actuales del mercado para obtener ingresos durante la jubilación. En el caso de los bonos, en la actualidad, esto puede ser muy problemático. Considere las siguientes ecuaciones. Aquí vienen 2 ejemplos de ecuaciones muy fáciles que les voy a leer. Dice, para la gente que nos está viendo en video, los pueden ver aquí directamente. Les invito a la gente que nos sigue en YouTube, aquí tienen la versión en video. Bueno, ¿qué dice estos 2 ejemplos de ecuaciones? Dice: ¿cuánto dinero necesita para que un bono pague una tasa del 2% para rendir $20? La respuesta es el $1,000. Esa es la respuesta. Les repito la pregunta. Dice: ¿cuánto dinero necesita para que un bono pague una tasa del 2% para rendir $20? Entonces la respuesta es $1,000. ¿Por qué? Porque $1,000 por el 2% le da un resultado de $20. Ahora, otra ecuación dice: ¿cuánto dinero necesita para que un bono pague una tasa del 4% y rinda $20? En este caso, $500, porque si multiplicas 500 por 4% tienes $20. Entonces, en estas 2 ecuaciones se revela que para producir el mismo rendimiento, es decir, los $20, el valor de mercado de los bonos subyacentes cambia en función de la tasa de interés. Entonces vemos que entre más tasa de interés debes poner menos dinero y tienes los mismos $20. Cuando las tasas de interés suben, el valor del mercado de los bonos baja. Cuando las tasas de interés bajan, el valor del mercado de los bonos aumenta. Entonces, en este caso que hemos visto últimamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que la Fed subió las
las tasas de interés que están más del 5%. Entonces, ¿qué es lo que esto lleva? De que el valor del mercado de los bonos se vaya a la baja. El valor del mercado de los bonos tiene una relación inversa con las tasas de interés. Tenga en cuenta que las tasas de interés de hoy en día se acercan a mínimos históricos. Durante los próximos 20 a 30 años, ¿qué pasará con el valor del mercado de los bonos en poder de los jubilados si las tasas de interés aumentan sustancialmente? La respuesta es: el valor del mercado de esos bonos va a caer. Esto cambia todo el paradigma de riesgo de los bonos en las carteras de jubilación y potencialmente lo hace mucho menos seguro de lo que normalmente se imagina. Bitcoin existe en una clase de activos separada a los bonos. Es un instrumento portador que no está expuesto a los mismos riesgos del mercado monetario. Como tal, poseer Bitcoin puede ayudarte a compensar al menos parte del riesgo potencial incurrido al poseer bonos de jubilación. Entonces les dije que este punto era súper interesante porque lo había visto yo en otros noticieros y a otros economistas hablando de esto de aquí, y muchos fondos de inversión que manejan fondos de jubilados, la mayor parte está invertido en estos bonos a largo plazo. Entonces vemos que ellos tienen un gran riesgo expuesto a este tipo de bonos, así que es importante, si es que la gente que escucha este podcast tiene invertido para su jubilación y sabe que la mayor parte de estas empresas están invirtiendo en bonos a largo plazo, entonces tienen aquí un problema que deberían tomarlo en cuenta. Continuando con el artículo, vamos al punto número 5 que dice: Bitcoin ofrece una posible solución para el riesgo de atención médica a largo plazo. Esto es importante para la gente de jubilación. Vamos a hablar de un punto en el por qué Bitcoin puede ayudarte a tener una atención médica a largo plazo. Dice: otra área de preocupación para los jubilados es el costo de la atención médica. Aquí no me refiero tanto a las facturas médicas ordinarias, sino más bien al potencial de incurrir en gastos de atención a largo plazo a una edad más avanzada. El seguro está disponible para la atención a largo plazo, pero tiene algunos desafíos únicos y cada vez más difíciles de superar. La atención médica en general recibe un doble golpe cuando se trata de la inflación de los precios. Los costos de la atención médica no solo aumentan debido a la degradación monetaria, sino que también la atención médica se enfrenta a varios vientos en contra adicionales a la demanda impulsada por el crecimiento del envejecimiento de la población. Aquí tenemos un cuadro para la gente que nos ve en la versión en video, que es un cuadro que nos habla del número de personas de más de 65 años, o más, desde 1900 hasta el año 2060. Es una proyección para Estados Unidos. Entonces muestra que en el año 1900 había 3.1 millones de gente entre 65 años o más. Y vemos que esta gráfica va subiendo pero completamente exponencialmente. Vemos que en 1940 se triplicó, pasó de 3 millones a 9 millones. En 1980 prácticamente se volvió casi a triplicar, pasó de 9 millones a 25.5 millones. Vemos que tiene un crecimiento totalmente exponencial. 2019 estaba en 54 millones, en 2040 se estima que esté sobre los 80 millones y en 2060 que esté casi en los 100 millones, en 94.7 millones. Estos son datos de la Administración para la Vida Comunitaria. Les voy a dejar los datos aquí en los detalles del podcast para que ustedes mismos los revisen. El artículo que dice, los estados regulan los seguros para el cuidado a largo plazo. Para mantener seguros a los accionistas de la póliza, las aseguradoras se enfrentan a un escrutinio sobre dónde y cómo invierten las primas de la póliza. Para preservar el capital requerido para futuras reclamaciones, las aseguradoras generalmente dependen de bonos de bajo riesgo intermedio y de largo plazo. Sin embargo, como revela nuestra discusión anterior sobre los bonos, los bajos rendimientos y el potencial de aumento de las tasas complican esta práctica. Una consecuencia inmediata es que las primas de las pólizas de seguro de cuidado a largo plazo han aumentado sustancialmente. Anteriormente observamos la utilidad de Bitcoin como cobertura de inflación y su potencial para la apreciación de los precios a largo plazo. En lo que se refiere a la atención médica a largo plazo, puede tener sentido dejar de lado algunos Bitcoins explícitamente dedicados como cobertura para este gasto en rápido aumento. Así que vemos interesante cómo demuestra estadísticas de cómo la población de más de 65 años va a crecer, pero completamente, o sea, esto es exponencial lo que crece actualmente. Bueno, el dato más reciente que tenemos aquí es 2019, que muestra en Estados Unidos ya 55 millones, pero a 2040 ya sube a 80 millones y a 2060 está casi en los 100 millones. Y te muestra cómo incluso las aseguradoras están cobrando ahora más por las pólizas de atención médica a largo plazo porque les está yendo en contra todo este juego financiero, y recomienda este artículo que personalmente tú deberías tener un poco de Bitcoin al lado para poderte tú mismo pagar tus seguros médicos. Y como último punto, les recuerdo, este artículo hablaba de 6 razones por las que tener
Bitcoin como para tu jubilación. El último punto dice, Bitcoin te ofrece soberanía individual, que yo creo que es el mejor punto de todos. Aquí no dependes ni de un gobierno, ni de una aseguradora, ni de pólizas, nada. Es completamente tuyo. Bitcoin te ofrece soberanía individual. ¿Qué dice el artículo? Dice, la última razón por la que consideraremos para poseer Bitcoin en la jubilación es que te ofrece una mayor soberanía individual. Bitcoin le proporciona un nivel de propiedad que no se puede lograr con otros activos. Se puede llevar fácilmente a través de las fronteras con una cartera de hardware o una frase inicial, por ejemplo, o transferir de igual a igual en cualquier parte del mundo a bajo costo. Si mantienes Bitcoin de forma segura en una cartera que controlas, ningún banco central puede robar el valor de tu Bitcoin imprimiéndolo en el olvido. Ningún CEO, gerente de alguna empresa puede diluir su valor remitiendo más de sus acciones. Tampoco un banco puede bloquear arbitrariamente el acceso o confiscar los fondos, a diferencia de los custodios financieros centralizados, a los que se les puede ordenar congelar o retener fondos por capricho del gobierno u otras autoridades de terceros. El Bitcoin con llaves correctamente mantenidas es resistente a este tipo de exceso de alcance. Específicamente para fines de jubilación, también puedes tener tus propias llaves para que tu Bitcoin esté en tu posesión. Productos como el Unchained IRA, que este es un producto, dice, son unas herramientas sólidas para construir y ahorrar su patrimonio sobre una base con ventajas fiscales y sostener sus claves de Bitcoin de forma en una bóveda de custodia colaborativa multi-sig, que significa de multifirma, que le permite eliminar todos los puntos de fracaso mientras lo hace. Así que vemos este punto interesante donde te muestra de cómo crear billeteras con multifirma, es decir, para que no solo dependan de una firma y poder mover el Bitcoin, sino de múltiples firmas. Para la gente que esté interesada en esto, les recuerdo que ya hicimos algunos episodios de tipos de billeteras y todo eso. Entonces pueden revisar en los más de 100 episodios que tenemos, que ya hay unos episodios que hablamos de billeteras de Bitcoin y ahí les mencionamos un poco de estas de aquí. Y también estoy pensando en hacer un nuevo episodio en tema de billeteras, ya en billeteras móviles, en billeteras de hardware. Así que por favor déjenme saber en los comentarios de este podcast, en Twitter, en todas nuestras redes sociales, qué les parece la idea. Y bueno, para ir finalizando, dice principios financieros sólidos y poseer Bitcoin. Beneficiarse de Bitcoin no requiere comprometerse con la especulación salvaje o el abandono irreflexible en principios financieros sólidos. Por el contrario, cuanto más mires Bitcoin a través de principios financieros sólidos y los apliques a tu pensamiento, mayores serán las oportunidades que ofrece. Un principio financiero firme que coincide con la propiedad de Bitcoin es la prudencia. La estrategia de inversión macroeconómica como Lil Alden a menudo habla. Lil Alden es una economista muy inteligente que yo la sigo en algunas redes. También les voy a dejar aquí su canal de YouTube, que por cierto hace una semana lanzó un video buenísimo donde explica, bueno, está obviamente en inglés, pero con unos gráficos súper chéveres para entenderle, en donde habla cómo funciona el dinero. Pero bueno, les voy a dejar el link de Lil Alden, que dice el artículo sobre ella. Dice, la estratega de inversión macroeconómica Lil Alden a menudo habla de establecer una posición distinta de cero en Bitcoin, es decir, poseer al menos algo de Bitcoin. El riesgo de perder unos pocos puntos porcentuales de cartera en el peor de los casos, en mi opinión, vale la pena el potencial positivo, pero para que quede claro, la situación de cada persona es única. Debes hacer tu propia investigación y tomar las mejores decisiones que puedas sobre lo que funciona en tu escenario particular. Así que, como hemos dicho siempre al finalizar cada podcast, esto no es consejo de inversión, sino cada uno tiene que hacer su propia investigación. Así que espero que les haya gustado este episodio. Me ha parecido súper interesante, en donde hemos hablado el tema de soberanía individual, hemos hablado el riesgo de atención médica a largo plazo, también hemos mencionado el Bitcoin te ofrece una protección contra el riesgo de los bonos a largo plazo. Hemos mencionado también por qué Bitcoin te ofrece unos rendimientos asimétricos que no se comparan a cualquier otro tipo de activo. También mencionamos de por qué Bitcoin te ofrece una cobertura contra la inflación y también por cómo Bitcoin te ayuda a diversificar tu cartera de asignación de activos. Así que me parece un episodio súper interesante para gente que está pensando en su jubilación. Ya les digo, yo tengo también en mi mente que esto va a ser mi jubilación Bitcoin y espero que se pase a mi descendencia también, así que les invito a que se lean este artículo de Bitcoin Magazine y les invito a que lo sigan porque ellos tienen artículos súper interesantes, pero todos en inglés, así que para este podcast yo les traduzco algunos de ellos. Así que bueno, este ha sido el episodio 110 de Bitcoin y Criptos en español. Espero que les haya gustado y les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon también tiene ahora su plataforma de podcasting, así que les invito a que nos sigan y me pueden escribir personalmente en mi cuenta de Twitter, en jlandiere. Así que amigos, eso ha sido todo por este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Bitcoin y Criptos en español. Chao.
El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.